Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo la pandemia de la COVID-19 puso a prueba todo nuestro sistema global. Y ojo, no fue la causa del colapso, fue más bien la luz que nos enseñó todas las grietas que ya estaban ahí a punto de romperse. Y esta es la idea central, ¿no? Que la crisis sanitaria funcionó como un acelerador y una lupa todo a la vez. De repente puso el foco sobre problemas enormes, problemas estructurales, que llevaban décadas ahí cocinándose a fuego lento. No es que el mundo se rompiera de la noche a la mañana, es que por fin nos dimos cuenta de lo frágil que era en realidad. Vale, pero ¿de dónde salen todas esas grietas? Para entenderlo bien, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay que ir a la raíz de una idea que en su día sonaba genial, la idea del desarrollo. Vamos a ver cómo una promesa que parecía la solución a todo acabó siendo parte del problema. Venga, vamos a repasar esta cronología. Todo arranca en 1949. En ese momento la cosa era simple. Desarrollo significaba crecimiento económico. Punto. Industrialización y modernización. Pero claro, llegan los años 70 con las crisis del petróleo y las hambrunas y de repente nos damos cuenta de que ese modelo no funciona, que se queda corto. Así que en los 90 la idea evoluciona. Se empieza a hablar de desarrollo humano, de desarrollo sostenible, hasta llegar a la famosa Agenda 2030. Sobre el papel sonaba a un avance tremendo, ¿a que sí? Pues la realidad es que no tanto. Y aquí está el quid de la cuestión, el problema de fondo. A pesar de todos estos cambios de nombre y de buenas intenciones, el motor del sistema nunca se tocó. O sea, el modelo de producción a gran escala, ese que provoca desigualdad y destroza el medio ambiente, siguió ahí, intacto. Fue básicamente como darle una capa de pintura nueva a un motor que ya estaba gripado. Y con ese motor gripado llegamos al presente. Aparece la pandemia y de repente, ¡zas! Todas esas grietas estructurales que se habían ido ignorando durante años quedan al descubierto. Y no solo una, sino todas a la vez y en todas partes. Y el golpe fue tremendo, porque no fue solo un golpe, fue un impacto en tres frentes, que además están súper conectados entre sí, el económico, el social y el geopolítico. Lo más grave de todo es que el colapso en uno de ellos provocaba una reacción en cadena, como un efecto dominó que se lo llevaba todo por delante. A ver, empecemos por la economía. Fijaos en este número, menos 3,5%. Es la contracción de la economía mundial en 2020. Así, en frío, puede que no diga mucho, pero para que nos hagamos una idea, fue la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. Un batacazo repentino y de una magnitud que no habíamos visto en la historia moderna. Pero claro, este batacazo no fue igual para todo el mundo. Ni de lejos, como se ve aquí, mientras que China conseguía crecer un poquito, economías como la del Reino Unido, la de América Latina o la de la zona euro se hundían. Y esto nos enseña algo muy curioso. Las economías que en teoría eran las más conectadas al mundo fueron, irónicamente, las que peor lo pasaron. Y claro, ese shock económico tan brutal no tardó nada en convertirse en una crisis social, una con rostro humano, porque ya no hablamos de cifras, hablamos de hospitales desbordados, de 811 millones de personas sin saber si iban a poder comer, de chavales que se quedaron atrás en sus estudios por la brecha digital. Es que en solo unos meses se esfumaron décadas de avances. Y como pasa siempre, el golpe fue mucho más duro para los de siempre, para los más vulnerables. Vamos con el tercer frente, el geopolítico. Porque la crisis no fue solo de salud o de dinero, fue sobre todo un catalizador. Todas esas tensiones que ya existían entre países no es que desaparecieran, al contrario, encontraron en la pandemia la excusa perfecta, la ventana de oportunidad para hacerse todavía más grandes. Y aquí se ve perfectamente cómo pasó. Los cierres de fronteras, de repente, reforzaron esa idea de cada uno a lo suyo, el nacionalismo por encima de la cooperación. Vimos cómo las guerras comerciales se ponían más feas, cómo se utilizaba a los migrantes como arma en las fronteras de Europa y cómo potencias como Rusia, pues, aprovecharon que todo el mundo estaba distraído para mover sus fichas. En resumen, la pandemia pisó el acelerador hacia un mundo mucho más dividido y mucho más competitivo. Vale, y después de este terremoto, ¿qué nos queda? La peor parte de la crisis sanitaria parece que ha pasado, pero nos ha dejado un panorama totalmente nuevo. Un mundo lleno de retos enormes y sobre todo con una pregunta flotando en el aire. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Para entender este nuevo escenario hay un concepto que es clave: globalization. Ojo, no significa que la globalización haya muerto, para nada. Significa que se ha transformado. Se ha vuelto más lenta, menos conectada, como más precavida. Es una tendencia que ya empezó con la crisis de 2008, pero que la pandemia ha terminado de consolidar. ¿Y cómo es esta nueva globalización? Pues estamos viendo un cambio radical. Pasamos de esas cadenas de suministro larguísimas que recorrían todo el planeta
súper eficientes, sí, pero increíblemente frágiles, y la pandemia nos lo demostró de sobra, a un modelo de cadenas más cortas, más cercanas, más regionales. El foco económico se está moviendo del Atlántico al Pacífico. Y ese mundo que estaba hiperconectado ahora tiende a romperse en bloques que compiten unos con otros. Esta nueva realidad nos pone sobre la mesa 4 retos que son gigantes. Primero, tenemos que repensar de arriba abajo qué entendemos por progreso y poner la ecología en el centro de todo. Segundo, hay que redefinir el papel del Estado para que sea capaz de gestionar crisis tan bestias como esta. Tercero, toca cambiar cómo producimos, pensando más en ser resistentes y menos en ser eficientes a cualquier precio. Y cuarto, tenemos que aprender a navegar en un mundo con muchísima más tensión y competencia. Y todo esto nos lleva a la conclusión, a la gran pregunta, a un dilema que va a marcar las próximas décadas. Y es que aquí está la gran paradoja de nuestro tiempo. Por un lado, la pandemia ha provocado un instinto de sálvese quien pueda. Cada país mira para adentro, quiere proteger sus fronteras. Pero al mismo tiempo, la propia crisis nos ha gritado a la cara que los problemas más gordos que tenemos, ya sea una pandemia o el cambio climático, no tienen pasaporte, no entienden de fronteras y solo se pueden solucionar juntos. Así que nos quedamos con esta pregunta, que es la pregunta del millón. En un mundo que tiende a levantar muros, ¿cómo vamos a resolver problemas que los atraviesan como si nada? La respuesta que encontremos a esto definirá el mundo que viene. Muchas gracias por la atención.